Gracias, María. Muy buenas tardes a todos los asistentes. Voy a compartir entonces mi presentación. Les agradezco me confirmen cuando ya la estén viendo en pantalla, por favor. La podemos ver, profesor. Bueno, pues es un gusto de poder asistir y un honor a la vez de poder interactuar con colegas de distintos países para hablar de un tema que hoy cobra bastante interés en todas estas coyunturas que estamos viviendo. Y quizás me uno al anterior expositor cuando habla el tema de la importancia de la generación de valor en las organizaciones y ahorita precisamente voy a hablar un poco de ello a propósito de cuando uno habla desde la contabilidad sobre los reportes integrados. Como lo anunciaban, el trabajo lo voy a presentar teniendo adicionalmente evidencia empírica en una unidad de análisis poco estudiada como son las universidades, quizás porque el mayor interés ha estado es en el tema empresarial. Para trabajar este tema lo voy a hacer desde abordando 5 momentos en mi presentación. Un primer momento que será la introducción y los objetivos para poder llegar a esas motivaciones, a esos vacíos de investigación que demandan el estudiar estos temas que propongo. Luego iremos al marco de referencia para conocer de esos conceptos, esos elementos teóricos que hoy se han planteado y que nos marcan un camino a seguir para este tipo de investigación. Luego el diseño metodológico para ya llegar a plantear cómo esto lo hemos validado en la lógica de ser considerado en el escenario de las universidades en Colombia, para luego avanzar a los resultados y la discusión con la literatura previa y finalmente llegar a unas conclusiones, aportes que se dan con el estudio y proponer unas líneas de investigación, sobre todo para abrir horizontes en este tema que en mi caso me apasiona bastante. Lo primero que debo decir es qué me ha motivado a trabajar este tema y es que sin duda hoy estamos en esa necesidad de adoptar un enfoque integrado para generar los reportes corporativos. Y esto tiene sustento en la medida que reconocemos cada vez más cómo las organizaciones hoy deben reconocer su entorno y cómo este, como consecuencia de todas estas tendencias que estamos viendo con la industria 4.0, con el tema del desarrollo sostenible, hasta con el tema de la misma pandemia, que como lo decía mi antecesor, ha sido un asunto disruptivo que ha afectado mucho a las organizaciones, pues yo a entender que no podemos solamente tener un enfoque financiero para comprender el desempeño de las organizaciones, sino necesitamos comprender asuntos no financieros para poder hacer esa lectura adecuada y tomar decisiones con respecto al devenir de las mismas. Sin embargo, ante este enfoque y pensando desde la óptica contable cómo generamos esos mensajes que sean necesarios para esa toma de decisiones y bajo este marco de referencia que les voy a proponer, pues hay que decirlo que esto viene siendo una tendencia, pero en la práctica aún no está sentado. Y sobre todo lo que tiene que ver con información sobre capitales no financieros, recordaremos sobre todo esa primera presentación que tuvimos en el Congreso con la persona, la profesora de la Autónoma de Madrid, nos daba idea de cómo hasta ahora se vienen dando elementos emergentes en este asunto de manera obligatoria hablar desde el ámbito de lo ambiental y lo social, pero aún así siendo obligatorio, es un asunto que viene hasta ahora creciendo, viene hasta ahora desarrollándose. Pues obviamente eso nos lleva a un análisis que esto todavía está en una lógica muy inicial y que hay que seguirlo estudiando. Y mucho más cuando hoy hay que pensar que el enfoque integrado no solamente es lo económico, ambiental y social, sino también reconoce otros asuntos como lo que tiene que ver con el capital intelectual, que precisamente es donde quiero hacer el énfasis. Y por ahora, este tema se ha visto de manera muy fragmentada, no homogénea y poco focalizada según el tipo de organización por analizar. De allí que con estos antecedentes, pues es que se motiva al estudiar la divulgación del capital intelectual en organizaciones específicas como podrían ser las universidades. Y varios preguntarían, ¿y por qué este tipo de instituciones, por qué estudiarlas? Pues muy bien, algo que hay que decir es que a propósito de los objetivos de desarrollo sostenible, pues hoy lo que se ha dicho es que el sector de la educación y en particular de las universidades son esa fuerza transformadora que quizás pueden generar una dinámica, una transformación a los países.
De allí que cobre bastante importancia entender su desempeño y obviamente sus lógicas de medición y de reporte para conocer sobre este. Adicionalmente, porque las universidades se han caracterizado por ser organizaciones que hacen uso intensivo del conocimiento. Quizás nosotros algo que tenemos de premisa de universidades es que los intangibles son nuestro insumo, nuestro proceso y nuestro resultado como organizaciones y obviamente llama la atención el poder trabajar todo este tema de capital intelectual desde este tipo de instituciones. Por lo tanto, el objetivo del estudio que les presento en este momento y es hacia donde voy a ir con toda la charla es proponer un modelo de capital intelectual que obviamente sirva para contribuir en esa lógica de generar esos reportes integrados o ese reporte corporativo con enfoque integral y que pueda validarse ya en su lógica de identificar esa extensión y naturaleza de esa divulgación de capital intelectual, pues en el caso de las universidades, así como también ir analizando posibles determinantes de dicha divulgación para ir comprendiendo cómo estas prácticas pueden estar condicionadas por características de las organizaciones. Al hacer una revisión de la literatura, sin duda, y ante este contexto se denota que efectivamente la mayor investigación que encontramos hoy referida a la divulgación del capital intelectual y los reportes integrados va enfocada al ámbito empresarial, es donde hemos tenido los mayores avances, pero en menor medida en el ámbito de la educación y mucho menos en el ámbito de las universidades. Y quizás los pocos estudios que han tenido referencia a esta unidad de análisis pues se concentran en universidades públicas y ubicadas en Europa. Por lo tanto, surge esa necesidad de pensar que este tema hay que trabajarlo también en el ámbito de países emergentes y obviamente en países de América Latina que resultarían una unidad de referencia bastante interesante para ver cómo estas prácticas de divulgación de capital intelectual en la idea de generar reportes corporativos integrados, pues siguen prácticas muy homogéneas frente al contexto internacional o por el contrario se diferencian por el entorno en el que se desenvuelven. También el uso, o existe un creciente interés por el uso de los reportes integrados. Sin embargo, hay algo importante y es que aún en la lógica que se ha propuesto de estos reportes, no se han definido esos aspectos o indicadores claves con toda la amplitud que se requiere en los distintos capitales que más adelante les voy a presentar y por lo tanto es importante comprender y validar cuáles serían esos asuntos de interés que dentro de la divulgación del capital intelectual deberían hacer parte de estos reportes integrados. Y obviamente se requiere estudiar esos factores determinantes para ir comprendiendo cómo eso en la práctica puede estar condicionado por distintas características institucionales y que obviamente nos pueden dar también idea de cuáles son esas organizaciones que se deben resaltar. Con esto, pues comenzamos a desarrollar la investigación teniendo como marco de referencia pues lo propuesto por el International Integrated Reporting Council como aquella institución que obviamente desde el 2010, acogiendo las tendencias que se han venido dando en las últimas 3 décadas de buscar un desarrollo superior en lo que es la información no financiera y que se complemente con lo financiero, pues conllevan entonces a generar un marco conceptual que hoy nos sirve de referencia para hablar ya no de elementos separados como lo traíamos con toda la tendencia de las normas internacionales de información financiera por un lado y por otro lado con las memorias de sostenibilidad bajo marco GRI que tenía los aspectos sociales y ambientales económicos por otra parte del reporte. Sino aquí es pensar cómo todo lo podemos condensar en un único reporte que consiste en esa comunicación concisa que podemos llegar a tener frente a la estrategia de una organización, su gobierno corporativo, su desempeño y perspectivas en ese contexto en el que se desenvuelven y conducentes a esa creación de valor que, como les decía, aquí encuentro una relación con el anterior expositor sobre esa creación de valor en corto, mediano y largo plazo de las organizaciones. Y todo eso hoy se está proponiendo, obviamente, para explicar de mejor forma a los proveedores de capital cómo una organización crea valor a lo largo del tiempo. Porque sin duda, hoy pensar que una organización solamente la puedo leer desde su lógica financiera
es una visión reduccionista de lo que hoy explica el desempeño organizacional. Al margen, yo quiero contarles una experiencia que tuve realizando una consultoría con el Ministerio de Educación de mi país. Encontrábamos en un análisis precisamente de universidades que cuando uno entra a mirar la sostenibilidad financiera, uno puede caer en un error, digamos, bastante importante, y es que yo puedo llegar a decir que una universidad económicamente está siendo viable y sostenible, pero resulta que puede no existir correspondencia con los objetivos, con esas metas que desde lo académico, desde el desarrollo de su actividad, pues debería darse. Entonces, allí, por ejemplo, veíamos universidades con muy buenos resultados financieros, pero con poco desarrollo de sus objetivos misionales, o empresas con bastante desarrollo de sus objetivos misionales, pero con resultados financieros que podrían cuestionar su viabilidad hacia el futuro. Entonces, eso nos lleva como a esas experiencias de pensar efectivamente que aquí hay que mirar la cuestión desde una manera integrada. Por lo tanto, aquí partimos del hecho del tema de estos reportes propuestos por esta organización. Dicho eso, y con lo que planteo, entonces esto nos lleva a relacionar 6 grandes capitales que hoy en día pues se piensan son transversales para cualquier tipo de organización. Por un lado, el capital financiero, que hace referencia a ese conjunto de fondos que le sirven para poder funcionar. El tema del capital industrial, cuando se relaciona con esos objetos físicos fabricados por terceros o por la misma entidad para llevar a cabo su operación. Por ese capital intelectual basado en intangibles de conocimiento de la organización, ese capital humano que se refiere a esas competencias, capacidades y experiencias de las personas y sus motivaciones, por el capital social o relacional sobre esas relaciones con los grupos de interés y otras redes, este elemento fundamental y hoy hay que decirlo, por ejemplo, en este tema de pandemia fue determinante para la continuidad o negocio en marcha de las organizaciones, y un capital natural que es el que hoy en día está ganando bastante fuerza a propósito del desarrollo de perdón, de cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, y que tiene que ver con todos esos recursos y procesos medioambientales renovables y no renovables. Esto es lo que integra hoy en día la propuesta que surge de esta institución y que se ha adoptado como ese enfoque que puede llevar a integrar toda la información que daría cuenta del desempeño completo de una organización. Sin embargo, ante toda esta estructura, lo que yo voy a trabajar es estos 3 elementos que compondrían lo que en la literatura hemos venido definiendo como capital intelectual. Como propiamente sería este capital intelectual, que en la lógica que se venía trabajando es lo que llamamos el capital estructural. Está el capital humano y el capital relacional como los 3 elementos que conforman esa tripartita de asuntos claves dentro de ese capital intelectual, y que es lo que con anterioridad se venía desarrollando, y desde esta mirada es que espero validar los asuntos claves que les voy a proponer. Eso nos lleva entonces que si yo entiendo ese capital intelectual no solamente reducido a lo que sería el capital de la estructural en cuanto a esas competencias que tienen las organizaciones, sino viéndolo al agregar también el capital relacional y el capital humano, pues estamos en presencia de un concepto que nos señala que serían todos aquellos activos no tangibles o no físicos de la institución, ese conocimiento tácito de sus miembros y el reconocimiento de sus grupos de interés. Y eso entonces nos lleva a una dimensión mucho más amplia a la definición, digamos, que nosotros podemos, por ejemplo, encontrar desde una lógica simplemente financiera, como la que nos aportan las NIF, cuando nos dicen allá en la NIC 38 sobre el tema de intangibles, que son solamente aquellos activos que no tienen un elemento físico, que pueden ser identificables y pueden generar beneficio económico futuro. Pues aquí el tema de capital intelectual tiene una dimensión mucho más amplia porque hace referencia a asuntos mucho mayor o elementos superiores a esa noción que tenemos desde la lógica financiera. Al entender esto y hacer una revisión de qué desarrollos se encuentran, pues hay que decirlo, esto no es un tema nuevo, pero sí un tema que está cobrando importancia. Pero ante esos antecedentes hay que nombrar que en el 2002, hace 20 años, en este caso en Austria, se generó la ley UG 202, donde fue la primera experiencia que se tiene en este ámbito
de exigir que, aparte de los estados financieros, se comenzara a generar un informe paralelo complementario sobre el uso de los intangibles y en particular del capital intelectual en este tipo de universidades de Austria. En el 2004 se lanza por parte de la Unión Europea o la Comisión Europea en ese momento el modelo Ricardis, donde lo que hace es aprovechar la experiencia lograda en el ámbito empresarial y proponer allí los elementos importantes de capital intelectual en esa lógica de hablar de un capital estructural o interno, capital relacional o capital externo, o el tema del capital humano como esos elementos claves, y allí reconoció que dentro de esa lógica empresarial también había que reconocer a las universidades como un agente relevante por la forma como se operaba en el entorno europeo. Luego, en el 2006, ya de manera específica, el Observatorio de Universidad Europea lanza un modelo del informe de capital intelectual, quizás ha sido uno de los más sonados, y propone una base conceptual, unos indicadores y unos beneficios de los que se han podido determinar de este tipo de informes, y hace una propuesta mucho más robusta con respecto a los dos anteriores antecedentes. Sin embargo, en el 2014, y con estas experiencias previas, se lanzó el modelo de madurez del capital intelectual por parte de la Agencia Ejecutiva de Educación Superior y Financiación de la Investigación de Rumania del Fondo Social Europeo, aquí propuesto por Leitner y varios de los que previamente habían participado en estas propuestas, unieron esfuerzos y generaron un modelo bastante interesante, porque aparte de considerar los elementos del capital intelectual que son básicos, también propusieron unos asuntos del capital de procesos que ayuda a dinamizar ese capital intelectual y que hoy es tan necesario reconocer para poder dar mejor cuenta del desempeño de las organizaciones y en el caso de las universidades. Y pues tenemos en el 2014-2021, obviamente con marco de referencia del 2010, lo que se ha venido hablando del reporte integrado, pero obviamente aquí todavía con asuntos por definir que no se han todavía planteado en detalle en lo que tiene que ver cómo medir esos distintos capitales. Quizás hay capitales que ya han tenido antecedentes, como decía, con el tema ambiental, social y económico del GRI, pero en estos asuntos capital intelectual todavía falta un camino por recorrer porque se deben analizar cuáles serían aquellos asuntos claves, pero también en ir pensando esa segmentación que es necesaria, porque seguramente no es lo mismo pensar en esos asuntos claves, por ejemplo, de capital intelectual en una empresa comercial, que lo que podría ser en el ámbito de las universidades. Y eso es lo que, digamos, busco contribuir con esta investigación para dar elementos que permitan a futuro en estas discusiones internacionales que se están dando, aportar evidencia empírica en este sentido. De allí que para el trabajo que estoy proponiendo, me baso en el modelo básico de capital intelectual propuesto en ese modelo de madurez de capital intelectual, desde donde se proponen esos aspectos a validar y que nos pueden servir de referencia para proponerlos como asuntos que podrían contemplarse en los reportes integrados aplicables en universidades, y que parten del hecho de obviamente reconocer los objetivos organizacionales, la estrategia y las condiciones de financiación en las universidades, y plantear que ese capital intelectual supone ese stock básico que tenemos en capital humano, estructural, capital relacional, pero que también se dinamiza con este capital de procesos a partir de las tres funciones sustantivas que desarrollamos en las universidades, para al final llegar a un capital intelectual de resultados e impactos, también en la lógica de las tres dimensiones, y que luego en una lógica de sistema pues entra y vuelve y alimenta el capital humano, estructural y relacional. Esa es la propuesta de este modelo, y que lo vemos que es aplicable en el caso de universidades colombianas, porque este modelo reconoce que no solamente atiende a lógicas de universidades ubicadas en países desarrollados, sino también que ante distintos niveles de maduración de los sistemas de educación superior puede ser aplicable. De allí que lo he tomado de referencia y obviamente lo he adaptado a las características propias de las universidades en Colombia. De allí que el diseño metodológico, ya para entrar en materia del trabajo empírico propuesto en esta investigación que les presento,
pues considera las 82 universidades en Colombia, donde tenemos que, de acuerdo al tamaño, su mayoría son universidades medianas o de tamaño pequeño, siguiendo una clasificación internacional a partir del número de estudiantes, donde la mayoría de nuestras universidades son de carácter privado, donde nuestras universidades son relativamente jóvenes si se compara, pues obviamente con sistemas universitarios europeos, como lo pueden ver acá, la mayoría de universidades está entre 41 y 60 años y hay varias que son bastante jóvenes, entre 21 y 40 años de funcionamiento. Y la rendición de cuentas, esa lógica de generar información que sirva para esa toma de decisiones de todos los interesados o de los grupos de interés de universidades, pues hay que decirlo, hoy está limitada mucho a esa información que anualmente se genera en las universidades y que deben ser reportadas al Ministerio de Educación Nacional, o que en procesos específicos, como son de registro calificado o de acreditación de alta calidad, también son limitados y son muy enfocados, son para el ministerio y muchas veces no están expuestos a sus grupos de interés, y eso pues ya genera limitaciones en el acceso a información. Sin embargo, hay que reconocer que la ley de transparencia en nuestro país, que en el 2014 se emitió, pues da apertura para que las universidades se sientan como sujetos obligados a tener que hacer visible y accesible varios asuntos de interés a grupos que usamos lo que es su información para el desarrollo de sus actividades, y en esos asuntos se está considerando también tanto elementos de su estructura, de su funcionamiento, de los servicios, pero que dan cuenta también, por ejemplo, de los temas de informes de gestión, de temas presupuestales, de estados financieros, y eso ha sido algo bastante bueno para dar apertura a esos ejercicios de rendición de cuentas y donde podamos tener acceso a la información que nos permita entender si estamos en presencia de un enfoque integrado a la hora de dar cuenta del quehacer de las universidades. El modelo entonces que se trabaja propone 61 asuntos claves de divulgación, donde tenemos la base de los capitales básicos, humano, estructural y relacional, que tradicionalmente se han trabajado en el enfoque de capital intelectual, pero entendiendo la particularidad que tienen las universidades, se relaciona el capital de procesos en sus tres funciones y se amplía a los resultados de impacto también en sus tres funciones sustantivas. Este modelo pues fue sometido a la validez y fiabilidad científica, donde pudimos lograr un alfa de Cambridge superior a 0.8, lo cual es lo deseado para poder validar que son coherentes los indicadores que al interior pues están modelando o que sirven para proponer este modelo de CI. En cuanto a la obtención y análisis de la información, trabajamos dos fuentes de información, los informes de gestión y los sitios web, con algo interesante y también, como lo decía mi antecesor, hoy las tecnologías es un asunto clave que hay que adoptar, y en el caso de toda esta tendencia al uso del Big Data y obviamente los sitios web con lógica de sobre una representación de esa Big Data, pues están los sitios web siendo utilizados 100% por las universidades en Colombia. De allí que eso es algo interesante porque nos permite trabajar toda la población cuando queremos mirar la divulgación del capital a través de los sitios web, lo cual contrasta con los informes de gestión, donde solamente podemos lograr que de la muestra de 34 universidades, es decir, del 41.46%, de poder tener acceso a estos informes de gestión. Porque valga la aclaración, puede ser que hay universidades que los puedan generar, pero no los hacen accesibles en la medida que solamente los restringen al uso de sus consejos directivos o al envío al Ministerio de Educación Nacional. Para poder analizar la información entonces contenida en estas dos fuentes de información, se hizo uso de la técnica de análisis de contenido y se codificó y trataron los datos de manera dicotómica, adicionalmente siendo valorados por dos codificadores, en este caso quien les habla haciendo la revisión plena, pero de manera aleatoria por otra persona externa que, tomando una muestra pequeña, pudo también validar el instrumento, hacer la misma observación, y eso nos dio que el sesgo que se podía dar allí, porque obviamente el análisis de contenido reconoce un sesgo a la hora de indagar la información, pues fue un porcentaje de desviación de más o menos el 1.4% de las observaciones logradas en esa muestra. Por lo tanto, esto permite entender
que la forma como se trabajaron los ítems a desarrollar en la indagación, pues pudieron ser muy, muy acertados a la lógica de ser valorados por distintas personas. Con esta indagación de la información en los sitios web, construimos un índice de divulgación de capital intelectual que corresponde a la sumatoria de los ítems efectivamente divulgados sobre el número total de ítems a evaluar, es decir, a los 61 que se esperarían lo divulgaran, y ese índice lo propusimos para el informe de gestión para los sitios web de manera independiente, pero luego los agregamos en un índice total para ver cómo daba la globalidad de la divulgación de información haciendo uso de estas dos fuentes. Ese índice es una medida no ponderada y los datos obtenidos fueron incorporados en una hoja de cálculo inicialmente y luego se hizo un análisis estadístico por medio del programa SPS y para poder responder a la pregunta ¿cuál es la extensión y naturaleza de la información divulgada del CEI? Con respecto a los factores, que es el otro elemento fuerte que queríamos analizar, incorporamos estas variables que pueden apreciar en pantalla, como son el origen institucional, es decir, si pensar el hecho de que una universidad sea pública o privada influye en esos grados de divulgación que podamos obtener, si el tamaño institucional, que lo medimos a través del logaritmo natural del número de estudiantes, pues podía incidir también, la reputación en términos de tener presencia en el ranking QS, para el caso de América Latina, la capacidad de investigación a partir de entender el porcentaje de profesores con doctorados vinculados a la universidad, la calidad de investigación también como el porcentaje o la cantidad de artículos publicados en revistas Q1, en Scopus por parte de las universidades, diversidad de género, incorporando como una variable que reconoce que a nivel del ejercicio de rectoría puede ser desempeñada por una mujer o un hombre, estatus de la universidad, en este caso a partir de entender si existen diferencias porque las universidades sean acreditadas o no en términos de alta calidad en Colombia, y la complejidad organizacional a partir de la cantidad de número de programas que tienen dentro de la institución. Con estas variables que terminan siendo variables variables independientes que entrarían a explicar el índice de divulgación de capital intelectual en las dos fuentes de información vistas de manera independiente y luego de manera ya consolidada, pues se generan estos tres modelos haciendo uso de regresiones múltiples y trabajamos la información con datos de corte transversal, es decir, con una mirada en solamente un momento del tiempo. Se le hicieron obviamente todas las pruebas de normatividad, multicolinealidad, independencia de los residuos para poder hacer uso de estos modelos de regresión y de igual forma pues se hizo el análisis de correlación de las variables dependientes e independientes, para eso se usó la prueba de Pearson. Los resultados. Pues tenemos que a nivel de la divulgación de capital y visto desde esta naturaleza, pues el grado de divulgación es bajo. Aquí podemos ver que, por ejemplo, a nivel porcentual representa que lo que se divulga a nivel de los informes de gestión incorpora en promedio el 35% de los asuntos que se quisieran divulgar, 27% en los sitios web y 34.4% de esos asuntos. Y hay que resaltar algo interesante, y es que el mayor énfasis de lo que se divulga está en el capital estructural cuando se mira el informe de gestión o cuando se mira la información ya consolidada, pero cuando yo me concentro en los sitios web, lo que más se resalta es el capital de procesos de tercera misión. Es decir, que en los informes de gestión y de manera general, las universidades hacen bastante énfasis en demostrar esas capacidades logradas para poder funcionar. Por el contrario, cuando se trata del sitio web, le busca más que lo que difunde dé cuenta de ese relacionamiento que se tienen con distintos grupos de interés y sobre todo en el marco del desarrollo de su tercera misión. Sin embargo, ya cuando se mira resultados e impactos, es lo que menos se divulga frente a lo asociado en la tercera misión. Es decir, se da cuenta de manera importante en los sitios web sobre procesos, que se hizo visitas, que se está haciendo capacitación con la comunidad, que se están dictando ciertos cursos de extensión, etcétera. Pero cuando se entra a mirar qué tanto divulgan sobre el impacto, los resultados que generan ese tipo de actividades, en eso sí hay una carencia importante en las dos fuentes de información y de manera consolidada. Por lo tanto, en términos de extensión del CEI, se obtiene un nivel bajo, lo cual
a la hora de tratar de comprender puede darse por una razón que ha dado Lowe y otros autores, que hay costos potenciales para su preparación. Esta información pues no es normal, no es cotidiana, no es lo tradicional, por lo tanto elaborarla exigiría un esfuerzo adicional, obviamente en ese sentido. Adicionalmente, falta claridad sobre lo que resulta relevante revelar aquí de manera, digamos, informal. Yo estoy hablando con algunos preparadores de información de universidades, pero para ellos este tema, por ejemplo, proponerse no resultaba ser un asunto que para ellos fuera claro en cuanto a qué significa un enfoque capital intelectual y quizás qué asuntos puedan ser importantes por ellos revelar, y por lo tanto esto queda en un carácter voluntario en su divulgación y hay una ausencia de enfoque del capital intelectual y no se vincula con el esquema de evaluación de directivos. No es un asunto que hoy, por ejemplo, en nuestro país pueda pensarse que a partir de este tipo de información puedan estar midiendo el desempeño o no de un gestor universitario. En cuanto a esa naturaleza de lo que se divulga, como lo decía ahorita, el mayor énfasis está en los recursos de apoyo, es decir, en ese capital estructural para crear y acrecentar el conocimiento interior de las universidades y resaltar los vínculos y formas de trabajo con los grupos de interés o stakeholders, lo cual se alinea mucho con estos estudios previos que se han hecho en otros países. Y hay un contraste interesante y es que en países de Europa, que es donde les comentaba, se ha hecho mayor énfasis de investigación, allí lo que sale siempre a relucir es mucho más el capital y el capital humano. Quiere decir esto es que el entorno puede también llegar a influenciar sobre cuál es ese asunto de capital intelectual que resaltan con mayor amplitud, como es en el caso de estas universidades dándole énfasis al capital humano, pero en nuestro caso y en el caso específico colombiano, se resalta más al tema estructural y más al tema relacional. Adicionalmente, y quizás aunque estos son asuntos adicionales frente al objetivo de la investigación, pues se ve que los informes de gestión son la fuente de información por excelencia para divulgación por ahora del CI. Noten que es donde se dio la mayor amplitud, la mayor extensión. Y eso puede ser porque es la emisión regular de informes de gestión en nuestras universidades. Y adicionalmente porque quizás por ahora los gestores universitarios no confían en otras formas de comunicación para dar cuenta de su desempeño. Es decir, los sitios web, si bien están potencializando mucha información que buscan divulgar la información institucional de las universidades, para estos asuntos no resulta ser para ellos necesariamente la fuente donde quieren concretar para dar cuenta de la visión general de la institución. Por lo tanto, puede ser que estamos en presencia de la existencia de un proceso de complementariedad en estas fuentes de información y no de sustitución, que es otro asunto que ha sugerido la literatura previa con toda esta lógica de adopción de un enfoque Big Data y quizás de pensar que el uso del papel, el uso de medios tradicionales de información como los informes de gestión tienden a desaparecer. En cuanto a los resultados de las variables, de los determinantes, pues tenemos aquí la tabla que resume los tres modelos, donde aquí están los datos para el modelo asociado a los informes de gestión, al sitio web y de manera consolidada, y cruzado por las variables que se colocaron como independientes en el modelo. Pues aquí lo primero que hay que resaltar es que donde se logra explicación de determinantes ante estos modelos de regresión, pues se da en solo dos modelos, lo que es el modelo pensado desde la fuente de información de la web y en el modelo consolidado, pero si miramos el modelo visto en los informes de gestión, ninguna variable termina siendo explicativa de esa variabilidad o de esa diferenciación que pueden existir en las prácticas de divulgación de las universidades en Colombia, pero cuando se trata de los sitios web sí hay un diferenciador y esto se ve al origen institucional, donde el hecho de ser privada marca diferencia a la hora de divulgar información, por eso el signo negativo, porque aquí era que las universidades privadas se calificaban con 0 y las públicas con 1, por eso al dar inverso o dar negativo, da cuenta que la tendencia es superior en las universidades privadas. Aquí la capacidad de investigación, el tener mayor número de doctores que hayan logrado esta formación, pareciera que genera una dinámica, un impulso importante para buscar divulgar mayor información sobre este capital intelectual y el estatus de la universidad, es decir, el hecho de ser acreditada la universidad, pues está generando una influencia importante en lo que se divulga.
y esto se repite a nivel de capital intelectual visto de manera consolidada. Si aceptáramos que estos modelos están explicados a partir del 5% de significancia, pero al ampliáramos al 10%, pues también el origen institucional marcaría una diferencia a nivel global. Adicionalmente, de los tres modelos, el que mejor explica, pues es el modelo en el sitio web, es decir, que ante la fuente de información por medio del sitio web marcan diferencias que si las estudiamos por medio de estas variables encuentra sustento en esas tres y explica en el 56% de esa variabilidad que sean los resultados obtenidos previamente. Por lo tanto, aceptamos tres hipótesis, la H1, H4, H7 de las propuestas en el estudio, rechazando las demás, y esto nos coloca en línea con lo que obtuvo Abella, Larran y otros previamente sobre el tema de divulgación de información en universidades, resaltando que el modelo que se plantea en la investigación da la mayor intensidad de explicación cuando se analiza divulgación de capital intelectual, lo cual nos puede dar una idea y es que los informes de gestión corresponden a un formato homogéneo y su uso tradicional y ya consolidado resta innovación y diferenciación al momento de divulgar su capital intelectual. Por lo tanto, la variabilidad no se está explicando por ningún factor. Al mirar estos tres factores explicativos, pues encontramos sustento desde la teoría de legitimidad para el caso del origen institucional, porque obviamente hay una mayor búsqueda de aprobación de las universidades privadas, dado que están bajo una presión creciente para cumplir con las expectativas de responsabilidad de sus partes interesadas actuales y potenciales. En el caso de la capacidad de investigación, podemos encontrar sustento desde la teoría de la agencia, al considerar que ante los problemas de selección adversa hay riesgo moral que enfrentan las universidades para atraer y reclutar buenos investigadores, pues obviamente se espera respondan a mejores perfiles de formación que conlleven a lograr mejores resultados en investigación y cubran las expectativas frente a su desempeño. Y frente al estatus, es decir, acreditada o no acreditada, encontramos sustento desde la teoría de legitimidad al considerar que ese estatus de esa condición de ser acreditado o no refleja la posición relativa de honor respecto a ese colectivo de pertenecer a ese conjunto de universidades, lo cual exige un nivel de estima y continua diferenciación frente a sus competidores que serían las demás universidades. Por lo tanto, y para concluir, podemos señalar varias cosas. Que el modelo propuesto, que si bien tiene referencia a aquel que surge desde la Unión Europea, a la hora de adaptarlo a las características del sistema de educación superior en Colombia, ha permitido validar asuntos claves que podrían ser incorporados en el esquema de reporte integrado, si bien aquí hay una amplitud importante de esos ítems que se podrían considerar para ser valorados dentro de ese segmento cuando se generen ya en particular seguramente esas guías de aplicación de estos reportes integrados en esa lógica de pensamiento que se viene dando en las organizaciones, pues aquí hay un estudio que contribuye en ello. Lo segundo, ante los bajos niveles de divulgación, la complementariedad de las fuentes de información resulta ser algo favorable. Esto también es algo que hay que contemplar, porque tampoco podríamos pensar que es que todo se va a agotar en un solo documento y quizás las universidades así lo están entendiendo. Que existe el uso privilegiado por ahora del informe de gestión, contrastando con esa discusión sobre los límites que tiene a la hora de divulgar el CI y el creciente interés por el uso de las nuevas tecnologías. Sin duda sabemos que el uso de sitios web es relevante, pero no podemos perder de vista que el informe de gestión está siendo por preferencia utilizado para concretar los resultados que pueden pasar durante un ejercicio o un año académico. Existe un énfasis diferenciado en los elementos del CI a partir de las fuentes de información. Eso es un elemento importante a reconocer dentro de las universidades y ante los retos que impone el desarrollo sostenible, la revolución 4.0, el hecho de que las universidades, por ejemplo, en Colombia, estén demostrando un mayor énfasis en su capital estructural, capital de procesos de tercera misión y capital relacional, resulta ser algo deseado porque lo que se ha planteado en la literatura previa y por parte de referentes internacionales es que precisamente esos elementos son los que vinculan el desarrollo del capital intelectual con los asuntos asociados al desarrollo sostenible en las universidades. Sin duda, esas universidades que por su carácter de ser privadas, con una plantilla docente con formación doctoral y que han obtenido la acreditación de alta calidad,
son las que tienen un perfil que conlleva un mayor grado de divulgación de ese capital intelectual. Por lo tanto, esa divulgación de capital intelectual puede verse como un mecanismo diferenciador para distinguirse de esos competidores y para lograr una mayor rendición de cuentas que a la vez sea mucho más efectiva y permita una mejor comunicación con sus partes interesadas para influir en esas percepciones que pueden tener sobre el desempeño de las universidades. A su vez, esta divulgación de capital intelectual contribuye a la mitigación de posibles problemas de agencia, ya que media las relaciones también con los grupos de interés y favorece el acercamiento hacia la sociedad para lograr su aceptación desde una lógica de legitimidad. Y el estudio de los factores ha aportado evidencia sobre la interacción que hay entre la divulgación de capital intelectual y ese ecosistema en el que operan las universidades, por lo que se contribuye al desarrollo de lo que en este análisis o investigación que constantemente se está haciendo de capital intelectual, ubica las últimas investigaciones ya en una cuarta etapa de la investigación del CEI. ¿Cuáles son finalmente esos aportes y líneas futuras de investigación? Pues con el estudio que les he expuesto, se ha ampliado la investigación del CEI en otro contexto, poco estudiado, como lo decía, desde los vacíos de investigación que se encontraron. Se aportan insumos sobre la divulgación de capital intelectual para el uso futuro de los reportes integrados. Se aporta la poca literatura existente sobre factores que expliquen los niveles de divulgación de capital intelectual a nivel de organizaciones. Se aporta evidencia útil para las decisiones de gestores universitarios a la hora de pensar si, por ejemplo, adoptan plenamente las nuevas tecnologías y obviamente si pueden, digamos, dejar de lado ciertos usos de informes tradicionales como los informes de gestión. Y se entrega evidencia también objetiva para el regulador, en este caso para el Ministerio de Educación Nacional, para evaluar la rendición de cuentas de universidades en Colombia con un enfoque del CEI y de cara a los retos del 2030. Aquí finalmente presento una agenda de investigación a futuro. Algo importante, hay que pensar en estudios que evalúen la relevancia y pertinencia de los ítems incorporados en el modelo, porque aquí partimos de una lógica, una lógica como de lógica, donde se parte de la teoría existente para proponer esos indicadores, pero también habría que contrastarlos con las opiniones de los interesados para saber qué tan relevante e importantes ven esos indicadores propuestos. Hay que hacer estudios comparados internos y externos sobre la gestión y divulgación de capital intelectual, estudios longitudinales sobre la práctica, como les decía, este se basó en datos de corte transversal previos a la pandemia. Por ejemplo, ahorita nos encontramos en proponer esta misma investigación, pero ya ahorita 2 años después de la pandemia, para ver también las incidencias en toda esta dinámica que han tenido las universidades de quizás explotar mucho más la divulgación de capital intelectual en sus sitios web y estudiar también las relaciones entre los elementos del CEI y las dimensiones del desarrollo sostenible, ya mucho más enfocadas para mirar qué tanto la contribución que están haciendo las universidades al desarrollo sostenible se ven relacionadas con todo el tema de su desarrollo de capital intelectual. Quiero agradecer su atención y para quienes estén interesados en este tema, pues les comparto aquí la referencia de parte de este estudio que ya se encuentra publicado en la revista de nuestra facultad, Apuntes Contables de la Universidad Externada de Colombia, y donde van a poder encontrar toda la primera parte de la investigación en cuanto a los temas descriptivos que he propuesto en esta exposición. Muchas gracias y quedo atento a las preguntas que puedan tener frente a lo que he expuesto.